Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 2, titulado Evolución. Jóvenes, existe una gran cantidad de evidencias que indica que la Tierra ha tenido una larga historia y que todos los seres vivos surgieron en el curso de esa historia a partir de formas anteriores primitivas. La evolución es un proceso de cambio a lo largo del tiempo y en lo que conecta a la gran diversidad de seres vivos existentes. Esto significa que todas las especies descienden de otras especies y que todos los seres vivos comparten antecesores comunes. La evolución explica cómo se han desarrollado las diferentes formas de vida y por qué muestran semejanzas y diferencias. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora al concepto de evolución. Dice, es un proceso de transformación gradual y ordenado que se da en todos los seres vivos, en un ambiente y a través del tiempo. Además dice, la evolución biológica se da en poblaciones. No es el cambio de un individuo, es la transformación de una población. Si nos damos cuenta en el gráfico, estamos viendo escarabajos que están cambiando la coloración de su ala externa. Mira, van a tener algunos ya colores parecidos a la madera. En cambio, los escarabajos que no han logrado ese cambio son presa fácil de otras especies. Eso demuestra que la evolución se va a dar en las poblaciones. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora al punto número 2, que es pruebas de la evolución. Tenemos ahí como pruebas de la evolución la paleontología, la anatomía comparada, la bioquímica comparada, distribución geográfica, adaptación y la domesticación. Muy bien, nosotros vamos a ver los tres principales de las pruebas de la evolución. Ya jóvenes, vayamos ahora a las pruebas paleontológicas, a los fósiles. Los fósiles son impresiones de organismos que vivieron años atrás. Son generalmente los restos duros de animales como huesos, dientes, conchas, pero en algunas ocasiones son huellas o impresiones de ciertos animales y plantas que fueron presionados por una roca al morir. Se ha preservado los restos de organismos casi íntegros, digamos. Se ha encontrado mamut lanudo en hielo, preservado durante 40.000 años. También los restos de insectos y otros organismos pequeños conservados en ámbar. Algunos fósiles son impresiones dejados en el fango por parte de animales y plantas, y a medida que se descomponen, su impresión se queda en el fango, el cual se endurece poco a poco hasta formar una roca. La mayoría de los fósiles se encuentran en la roca sedimentaria. Estas son rocas que se forman por acumulación de sedimentos. El sedimento crece capa sobre capa. A medida que se asienta el agua, se compacta y se endurece y se va formando las capas de rocas sedimentarias, denominadas también estrato. Y como las capas más profundas no se alteran, se conservan así los fósiles más antiguos. La edad relativa de un fósil puede estimarse comparado con el estrato de la roca sedimentaria donde se le encontró. La edad verdadera puede estimularse usando isótopo radiactivo de carbono 14. Si vemos el gráfico, estamos viendo el cráneo del Carnotaurus, que viene a ser un resto anatómico. También encontramos el fósil de Amnonites, que viene a ser un petrificado. Luego, más allá, estamos viendo el mamut de Liuba, que este ha sido preservado por el frío. Luego estamos viendo pruebas como el molde de Amnolites. Y por otro lado, estamos viendo las huellas. Jóvenes, muy bien. Vayamos ahora a la anatomía comparada.
Si observamos las extremidades delanteras de varios vertebrados, vemos que son diferentes y tienen funciones algo diferentes. Un estudio más detallado muestra que todas están formadas por huesos similares, dispuestos en forma similar. Se sugiere entonces que provienen de una forma ancestral común en donde se encontraba cierta clase de patrón óseo. Los órganos semejantes en estructura y desarrollo, pero que cumplen funciones diferentes, lo vamos a denominar órganos homólogos. Ahora, los órganos diferentes en estructura, pero realizan la misma función, se les denomina órganos análogos. Por otro lado, los órganos vestigiales son aquellos que han sido heredados de un ancestro, pero que han perdido una función. Por ejemplo, tenemos ahí en el ser humano la muela del juicio, el apéndice y la coxis. En el caso de los cetáceos vamos a encontrar la pelvis, que para ellos es un órgano vestigial que no tiene función alguna. Vayamos ahora a prueba de la embriología comparada. Algunos organismos muestran grandes semejanzas en el desarrollo de sus embriones, sobre todo en la primera etapa de su vida. Si nos damos cuenta en el gráfico, los peces, las aves, los cerdos y el ser humano van a presentar una estructura semejante cuando son embriones. Todos ellos van a presentar una especie de cola. En otra etapa, todos ellos van a presentar la cola, pero algunos van a desarrollar ya una extremidad superior, algunos más largas y otros más cortas. Ya en la tercera etapa embrionaria vemos de que existe una diferenciación completa. Es decir, una de las pruebas de la embriología comparada es que todos los embriones en la primera etapa tienen un parecido semejante. Eso sería una prueba embriológica de la evolución. Vayamos ahora a la teoría de la evolución de la mar. En el año de 1809, el científico francés Jean-Baptiste Lamarck plantea por primera vez una hipótesis para explicar los mecanismos de la evolución. La denomina herencia de los caracteres adquiridos. Dice, los cambios ambientales influyen en la formación de nuevos seres vivos. Ahora, el uso continuo desarrolla y aumenta el tamaño de cualquier órgano, mientras que su desuso lo debilita. Y Lamarck llama a eso la ley del uso y del desuso. Además dice que los cambios de los organismos son hereditarios. Lamarck plantea su teoría explicando la evolución de la jirafa. Si vemos el primer gráfico dice, las jirafas viven en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles. En época de sequía, las hojas escasean. En el segundo dibujo vemos, ante la falta de hojas, las jirafas estirarían su cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a más altura. Ahora vemos el cuarto gráfico. Dice, el estiramiento de las patas y el cuello provocarían su alargamiento. Estos caracteres los heredarían las descendencias. Vayamos ahora a la teoría de la selección natural de las especies por Darwin. En el año de 1831, Darwin inicia un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle, barco británico que durante 5 años realizó un viaje científico para preparar un mapa de la Tierra y coleccionar especímenes alrededor del mundo. Una región del Darwin estudiado fue las Islas Galápagos en el Pacífico. Ahí encontró plantas y animales que estaban claramente relacionados, pero eran diferentes a los americanos del sur. También notó que ambientes ligeramente diferentes servían de hogares a especies similares, pero diferentes. Darwin estudió 14 especies de pinzones en la isla Galápagos. Los pinzones son pájaros que se encuentran alrededor de todo el mundo, pero los que él observó en la isla no vivían en ningún otro sitio. Observó que todas las especies de pinzones
son semejantes y aquellos que comían semillas eran similares a los otros de América del Sur. Darwin propuso que en el pasado los pinzones de América del Sur habían venido a las Islas Galápagos y que a través de muchas generaciones se desarrollaron diferentes poblaciones de pinzones y cada una con un estilo de vida diferente. Después de regresar del viaje, Darwin pasó casi 20 años examinando y estudiando los datos que había recogido y encontró pruebas para plantear su teoría de la evolución. Muy bien, jóvenes, espero que continúen estudiando. Vayamos ahora a la teoría sintética de la vida, también conocida como el neodarwinismo. El neodarwinismo, jóvenes, va a plantear lo siguiente. Primero, va a rechazar categóricamente la teoría de los caracteres adquiridos de la mar. Además, ya no se basa en el individuo, sino en las poblaciones. Por otro lado, las mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Y finalmente, la evolución ocurre de modo gradual. Es un proceso largo. Jóvenes, eso es lo que va a plantear la teoría sintética de la vida. Muy bien, jóvenes, espero que continúen estudiando. Muchas gracias.